Bendiciones y Maldiciones Sexto Domingo Ordinario Tiempo Año C. El pasaje de Lucas de hoy puede ser malinterpretado fácilmente si se toma fuera de su contexto. Un texto es esencial para interpretar escritural pasajes correctamente. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, el interpretativo contexto de Escritura es la Iglesia, principalmente el Magisterio, la tradición viviente como la manera en que los santos, los doctores y los padres de la Iglesia interpretaban los pasajes y la propia Escritura. Cuando interpretemos el pasaje evangélico de hoy en su propio contexto, especialmente en su contexto bíblico, definido por la escritura que viene antes del pasaje y la escritura que viene después del pasaje. Entonces tendremos un entendimiento más exacto de lo que está siendo enseñado por Jesús, lo que está siendo enseñado por la única palabra viviente en la persona de Jesús a través de las muchas palabras escritas de la Sagrada Escritura. Primero, como Bram Pitre señala, el pasaje de Lucas sobre las bienaventuranzas debe interpretarse a la luz de los versículos que vienen justo antes de este pasaje y a la luz del Evangelio de Mateo sobre las bienaventuranzas. Tanto Mateo como los versículos del pasaje evangélico de Lucas parecen indicar que Mateo y Lucas están describiendo un sermón que Jesús da en un lado de la montaña. Lucas indica esto en el versículo 12 del capítulo 6 por escribiendo a Jesús como excursionismo por una colina para orar durante la noche. Cuando salga el sol, Lucas añade, Jesús entonces desciende un poco a un lugar llano, que probablemente es solo un lugar de nivel en el lado de la colina, ya que el Evangelio de Mateo describe a Jesús como enseñanza de las bienaventuranzas, como dar un sermón en una colina, a veces traducido como montaña, pero las montañas de Judía realmente son muy pequeñas, por la que las colinas es probablemente una mejor traducción. Lucas clarifica dónde Jesús dio su sermón sobre las bienaventuranzas, identificando esta en un lugar plano que era lo suficientemente grande para que muchas personas escucharan a Jesús. El pico de una colina, que es ideal para una persona orando por la noche, no es un buen lugar para que la gente se reúna y escuche a alguien enseñar. Un lugar plano en la colina es un lugar adecuado para ser enseñado. Y aquí es donde Jesús eligió dar sus bienaventuranzas. Mientras que el relato de Lucas del Sermón del Monte condensa las 8 bienaventuranzas que el Evangelio de Mateo enseña, Lucas además incluye una descripción de la enseñanza de Jesús que Mateo omite. En su versión del Sermón del Monte, Lucas incluye una sección donde Jesús advierte a la gente. Si permitimos que las escrituras interpreten las escrituras, entonces las advertencias de Jesús no serán tan misteriosas para nosotros. Sacados de su contexto apropiado, los males pueden desconcertar a nosotros. Después de todo señala Petri, ¿por qué Jesús nos advierte de reírnos, de ser ricos, de ser alabados por vosotros? El humor, la diversión, la riqueza y la alabanza de alguna manera son malos?
Está claro que Jesús no está enseñando esto cuando interpretamos el Sermón del Monte a la luz del sermón del Antiguo Testamento sobre el monte que Dios dio a través de Moisés, y que Jesús cumple como un nuevo Moisés, como un nuevo dador de la ley, como la ley en persona. Señalando el capítulo 28 de Deuteronomio, Pitre nos recuerda que Moisés también, como Jesús, enseñó bendiciones y maldiciones. A los israelitas les aseguró Dios, hablando a través de Moisés, que serían bendecidos si obedecían a Dios. Además, Dios advirtió a los israelitas que serían castigados, serían malditos si desobedecen. En cumplimiento de Moisés, como nuevo Moisés, como nuevo dador de la ley, Jesús también está enseñando bendiciones y advertencias en el contexto de la obediencia a Dios. Entendido de esta manera, la bondad o maldad de la risa, la riqueza y la alabanza deben determinarse por su contexto. Si nos reímos, o somos ricos, o estamos siendo alabados de una manera que está en contra del amor de Dios y en contra del prójimo, el amor del prójimo, entonces, ay de nosotros. Nos castigarán si no nos arrepentimos y nos convertiremos de nuestras malas costumbres. Sin embargo, si la risa y la alabanza están en el propio contexto del amor de Dios y del prójimo, entonces Dios se regocija con nosotros, ya que declara unos pocos capítulos después en Lucas, Jesús se regocijó en el Espíritu. Hoy podemos examinar nuestras vidas para ver si la risa que experimentamos, los bienes que poseemos, las alabanzas y correcciones que recibimos, son todas experimentadas en su propio contexto de amor a Dios y amor al prójimo. Si no, entonces ay de nosotros, volverse a Jesús a arrepentirnos. Que Dios le bendiga.